Saludos a todos nuestros oyentes. Les damos una cordial bienvenida a nuestro podcast Ánfora Electoral, en el cual buscamos informar y dialogar sobre uno de los temas más recientes y relevantes de la política peruana, como son las elecciones de elecciones regionales y locales, ¿no? Mi nombre es Xiomara Tafur y en esta ocasión nos acompaña José Mauricio. Juntos somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los acompañaremos en todo el programa. Así es, muchas gracias, Xiomara, por el pase. Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes, con todas las personas quienes nos acompañan en este podcast, el cual vamos a tratar de dividir en tres bloques, ¿no? El primer bloque vendría a ser eh, un apartado de noticias, donde trataremos de compartir algunas noticias relevantes del contexto electoral en el que nos encontramos. Luego el siguiente sería el bloque central, donde profundizaremos en lo que vendría a ser el tema que queremos tratar en esta ocasión, de los arquetipos políticos. Y para finalizar, estaríamos pues contando con el comentario de un especialista, ¿no? De un especialista. Y ya trataremos también de agregar algunas conclusiones, si es que es posible. Así que, bueno, dicho esto, podemos ya comenzar con el primer bloque de noticias. Y en ese sentido, pues, la primera noticia que queríamos compartir, que queremos traer eh, a la mesa con ustedes, vendría a ser la noticia que, bueno, nos narra que del 12 al 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana, realizará el curso de fortalecimiento de capacidades para candidatos, bajo una modalidad híbrida, que es decir, puede llevarse tanto bajo la modalidad presencial como virtual, y pues esta actividad está dirigida a las candidatas de todo el país con el fin de fortalecer sus capacidades y promover su protección política efectiva en los procesos democráticos. Así es, José, muy importantes son estos cursos justamente para poder revalorar la participación política de la mujer, ¿no? En nuestro país. Otra noticia muy importante que también he encontrado es que el pasado 9 de junio, la OMPE anuncia que en el mes en el que nos encontramos se van a empezar a desplazar las 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales que se encargan justamente de poder llevar a cabo el proceso electoral en cada circunscripción de nuestro país. Asimismo, y eso es muy importante, se menciona que a partir de septiembre o más tardar en agosto, todos nosotros vamos a poder conocer nuestros lugares de votación en estas elecciones, ¿no? Genial, eso quiere decir que no nos falta mucho para poder conocer dónde vamos a votar. Sí, porque agosto ya está a la vuelta de la esquina, nos encontramos pues a mediados de julio. Sí, así es. Creo que con eso podemos finalizar nuestro bloque de noticias y damos pase al bloque central, que es el bloque de los arquetipos. Sí, justamente, gracias, Xiomara. En este punto, en el que nos vamos a centrar pues justamente en el tema de los objetivos políticos, eh, queremos primero conceptualizar un poco este término de arquetipo, pues es necesario pues de poder delimitarlo, ¿no? Para poder desarrollarlo a profundidad. En ese sentido, pues un arquetipo puede considerarse como una serie de características, un conjunto de características que se sintetizan en ciertos modelos, patrones, que nos permiten pues categorizar, en este caso nos permitieron identificar ciertos patrones de conducta en figuras políticas. Entonces, en ese sentido, es que traemos estos 12 arquetipos propuestos por Carl Jung, psicólogo que pudo tipificar esos 12 tipos de arquetipos políticos, ¿no? Para ser más precisos. Y pues comenzamos con el arquetipo del inocente. El arquetipo del inocente se refiere a los candidatos que se muestran soñadores y optimistas en sus campañas. Los candidatos que buscan inspirar confianza mediante una figura siempre positiva y en constante búsqueda de alcanzar la felicidad. Considero que en este perfil podría bien encajar el candidato por el Partido FE en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, quien se ha caracterizado por mostrarse siempre en sus actividades de campaña bastante sonriente, con una actitud que irradia optimismo y bastante amical, pues siempre se le podía ver tomándose fotos, muchas selfies con todas las personas que se le acercaron. Así es, justamente esta figura del inocente también ayuda, creo que, a encontrar, ¿no? Un puente para poder conectar con la población, ¿no? Por otro lado, encontramos también el arquetipo del héroe, según nos narra Carl.
Y el héroe se caracteriza justamente por tener esa característica de valentía, de autoconfianza, y siempre utiliza la herramienta de mostrarse como un candidato o como una persona que ha logrado cierta situación a través del esfuerzo, a través de la lucha, ¿no? Y eso le va a permitir justamente demostrar las capacidades que tiene y que puede ofrecer, ¿no? Como candidato político. Y aquí me hace recordar a Rafael López Aliaga, que desde su campaña a las elecciones presidenciales se muestra como un personaje emprendedor. De hecho, siempre pensamos en él como un éxito empresarial y siempre narra, ¿no? Tal y como lo hizo en la historia de un niño chiclayano, cómo es que su vida se ha ido transformando a través de las luchas para poder alcanzar lo que es el día de hoy, ¿no? Un empresario. Sí, yo recuerdo justamente en las elecciones pasadas por haberlo tapado con esta entrevista. La verdad fue bastante gráfico el momento de contarnos cómo fue que López Aliaga pudo construirse, pudo hacerse a sí mismo como un empresario exitoso. Bueno, en ese sentido, pues podemos continuar con el siguiente arquetipo, que sería el arquetipo del hombre corriente. El arquetipo del hombre corriente se refiere, pues, básicamente a los candidatos, aquellos candidatos que apelen a la modestia y a la sencillez, como la estrategia que recurren para poder agradar al electorado, ¿no? Se muestran como alguien en quien todos podrían confiar, pues dicen vivir el día a día y la realidad de muchos o de todos los peruanos, ¿no? Por lo que su mensaje también suele caracterizarse por ser bastante sencillo de entender. Y pues de esta forma podemos señalar al candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Perú Libre, Yuri Castro, quien constantemente se suele mostrar en público, sobre todo en sus mítines políticos, como alguien que es del pueblo, como alguien conocedor de las brechas económicas de las que adolece el país, y sobre todo como alguien que es capaz o que sabría cómo solucionar los problemas de la gente, porque dice él, los ha vivido de la misma manera que todos ellos. Sí, concuerdo contigo, José, y creo que Yuri encaja bastante bien en este arquetipo. En una línea distinta también encontramos el arquetipo protector, ¿no? Y como el mismo nombre lo menciona, se destaca por sus valores de proteger a los suyos. Siempre muestra en sus discursos el tema de la vigilancia y la atención. Y con todo este tema, creo que podemos encasillar muy bien a Urresti de Podemos por el Perú como un candidato protector, ya que siempre utiliza la bandera en sus campañas, la bandera principal de la seguridad ciudadana. Sí, la verdad que pensando en Oreste siempre me hace pensar en algún candidato que apela a la protección, ¿no? Siempre se le veía liderando sus operativos policiales y similar. Sí, así es, José. Y por otra línea también encontramos lo que es el arquetipo, el creador, que se caracteriza más que todo por la imaginación y la innovación. Viendo por ese lado, a ese arquetipo, digamos, podemos encasillar al actual candidato, a Gonzalo Alegría, que va por Juntos por el Perú, ya que este presenta en sus campañas y en su plan de gobierno propuestas innovadoras, a mi consideración, ya que utiliza un enfoque progresista. Esto sobre todo porque intenta conciliar lo que es la economía con el plano social, ¿no? Él es economista en la Universidad de San Marcos, pero también considera que el plano social es primordial para poder crear consensos, puentes de comunicación con la población y justamente solucionar las mayores problemáticas que tiene el Perú y por eso su lema, ¿no? Seguridad, transporte y chamba. Genial, sería interesante poder dar un vistazo al plan de gobierno que nos presenta, ¿no? Que nos plantea. Y bueno, siguiendo en estos arquetipos, pues podemos continuar con el arquetipo del explorador, que se refiere a los arquetipos, bueno, arquetipo que enmarca a los candidatos que siempre se muestran como algunos candidatos que buscan cosas nuevas, que expresan nuevas propuestas hacia el electorado, como candidatos que rechazan lo tradicional y el status quo. Un ejemplo bastante claro de este arquetipo, a mi consideración, puede ser George Forsyth, candidato actual a la alcaldía de Lima por el Partido Somos Perú, que se ha mostrado siempre como una figura política que explora sus aptitudes dentro del plano político. Ha pues logrado ser alcalde del sitio de la Victoria, ha postulado el año pasado como presidente del Perú en las elecciones generales y pues actualmente pues, se encuentra postulando a la alcaldía de Lima, ¿no? Yo creo que es un perfil, un candidato que nos ofrece un perfil bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestra representación política. Concuerdo contigo, José, porque justamente recordemos que los inicios de George Forsyth no fueron en la política, sino en el fútbol. Y en estos últimos años ha estado participando, ¿no? Y como hemos visto, ha estado
candidateando y esta vez se ofrece también como candidato a Lima, ¿no? Por otro lado, también encontramos lo que es el arquetipo del forajido. Y este se caracteriza por un personaje que no le gusta sentirse con ataduras, no quiere sentirse libre, quiere romper las reglas y no le gusta lo convencional. Digamos, no hemos encontrado como tal un candidato dentro de estas elecciones que se caracterice como forajido, pero podemos encontrar a Castillo dentro de este. De la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, si estos quieren estar libres de la autoridad, o sea, quieren estar libres de ese dominio de las élites políticas, quiere romper las reglas en cuanto propone una nueva constitución y no le gusta lo convencional, que es también crítico al modelo económico en el que estamos, ¿no? Sí, bueno, sinceramente por aquí aparece un nombre bastante peculiar, bastante llamativo. Y en esta misma línea, pues hablando de nombres llamativos, tenemos el siguiente arquetipo que vendría a ser el arquetipo del amante, ¿no? Este arquetipo se usa para denominar a aquellos candidatos que se centran en la seducción como el principal recurso para poder caer bien en el electorado. Son esos candidatos que suelen actuar con cierta pasión y vehemencia y valoran la estética y buscan poder eh, construir su figura dentro de su campaña a través de un mensaje que transmite el amor y el deseo. Sí, encontramos realmente arquetipos, digamos, un poco extraños y nosotros no lo hemos escuchado en alguna otra ocasión, pero recordemos que esos vienen justamente de la psicología política, de la psicología, perdón, y en ese caso también encontramos, ¿no? Un arquetipo que se llama el mago. Estos se caracterizan por ser visionarios y se caracterizan también por ser capaces de poder transformar el contexto que les rodea, ¿no? Siempre buscan un permanente avance, se, es carismático, inspirador y busca hacer creer al público que todo es posible. Bastante interesante ese arquetipo del mago, pero yo creo que es necesario poder diferenciar en que hay cierta distancia entre quien es el mago y quien hace la magia. Entonces, ya un poquito alejándonos de estos arquetipos relativamente emocionales, podemos, pues llegamos al arquetipo del gobernante, ¿no? Este arquetipo tiene la cualidad para eh, embarcar a aquellos candidatos que demuestren dominancia, aquellos candidatos que a través de esta dominancia, pues justamente puedan transmitir poder y control, que se basen en la objetividad y en los resultados, y pues dejan bastante de lado la subjetividad emocional. Eh, en este en este tipo de arquetipos, yo creo que podría encajar bastante bien Alan García, el expresidente del Perú, pues Alan siempre se ha caracterizado por conservar una figura de líder que, que supo construir sobre la base, sobre todo de su oratoria, de su gran papel como orador. Así que, bueno, en todo momento, además de ello, creo que Alan siempre ha sabido formar una postura de liderazgo y creo que muchos pueden reconocerlo. Así es, y por otra línea muy distinta realmente al arquetipo del gobernante encontramos el arquetipo bufón, ¿no? Que siempre proyecta carisma, buen humor y entretenimiento. Es por eso que también tiene características como la diversión y la alegría. Dentro de nuestra clase política de la organización podemos encontrar, por ejemplo, a Susy Díaz, que Susy Díaz siempre se ha caracterizado por, de hecho, mostrar una manera de hacer política con buen humor, con carisma, ¿no? Y llamando la atención, por ejemplo. Entonces, sin obviamente desmerecer los aportes que en algún momento hizo durante su gestión, pero la forma en la que la hizo podemos caracterizarlo como un bufón. Sí, yo creo que pues, sí, Díaz podría bien encaminarse a esto que vendría a ser un bufón, ya que en su momento, si bien no quizás generando transformación en la política, pudo contribuir a que se pueda ver de una distinta manera, ¿no? A la que estábamos acostumbrados. Eh, por todas sus actividades y la forma de presentarse ante el público tan colorida y tan llamativa. Y pues de esta forma, ya para finalizar con los arquetipos, estaríamos desarrollando el arquetipo del sabio, ¿no? Un arquetipo que denota cierta brillantez, pues este arquetipo se basa en aquellos candidatos que apelan a la intelectualidad, a los candidatos que consideran que a través de esto pueden hacer más creíbles sus acciones y sus participaciones, ya que predisponen también de la verdad como objetividad, ¿no? Estos candidatos suelen compartir su conocimiento y su aprendizaje con todo el electorado. Y
Yo creo que un candidato que se asemeja bastante a este perfil del sabio podría ser Hernando de Soto, quien en las últimas elecciones, si bien realizó una campaña que quiso mostrarlo como más humano, ¿no? Que se centró en humanizarlo como candidato, ¿no? No pudo desprenderse cuando era necesario que hable frente al público en sus actividades políticas de esta figura intelectual que tenía como economista, ¿no? Yo creo que estuvo siempre presente en él, a pesar de que intentó pues, mostrarse mucho más cercano, quizás con el público juvenil. Sí, José, coincido contigo y con eso estaríamos terminando, creo, los dos arquetipos que hemos desarrollado y pasaríamos a un bloque muy importante, ¿no? Que es los comentarios de nuestra especialista María Esther. Ujú. Sí. Definitivamente esto es algo muy importante porque incide, ¿no? Sobre justamente estas determinaciones o atributos que podemos ir trabajándolas, ¿no? No solamente sobre los atributos que eventualmente puede tener el candidato o candidata, sino más bien la determinación del arquetipo está ceñida sobre todo en lo que en lo que nuestro mercado electoral desea de este candidato o candidata. Y esto es eventualmente importante, definitivamente, porque gracias a esto nosotros vamos a poder construir, ¿no? En este caso, prototipos, ¿no? De candidatos que eventualmente, pues, a la ciudadanía, ¿no? Les atraiga y eventualmente, pues, para nosotros, los estrategas políticos, poder también hacer, ¿no? Y tratar de hacer un match entre las características, ¿no? O atributos que tienen nuestros candidatos o candidatas, ¿no? Para justamente lograr, ¿no? Que estos encajen de algún modo en en este arquetipo, ¿no? O en este lienzo de arquetipo que se podría tener respecto a dicho candidato o candidata. Esto definitivamente es importante porque estamos trabajándolo desde una perspectiva netamente ligada incluso a estos niveles del subconsciente, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas de las cuestiones que vamos a trabajar en estas ciencias, netamente en la parte de la ciencia política aplicada, ¿no? Tiene que ver mucho con este descubrimiento interno, ¿no? Y exploración interna, en este caso de ciudadano promedio y del ciudadano votante, ¿no? En este punto. Entonces, la determinación de los arquetipos ciertamente van a estar determinados por justamente, ¿no? Esta propensión por parte de la ciudadanía de determinar qué es lo que ellos desean de algún modo u otro. Incluso muchas veces sin tener certeza si realmente ellos consideran o saben esto, ¿no? Que ciertamente desean esto, ¿no? O que este candidato o candidata tenga estos atributos, ¿no? Entonces, para poder lograr ello, definitivamente, pues, es importante incidir, ¿no? En las determinaciones, ¿no? De lo que la ciudadanía desea. Y esto netamente va a estar relacionado con esta perspectiva en cuanto al inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo, ¿no? Se define por justamente estos conjuntos de elementos, ¿no? Interpersonales que comparte en un conjunto, bueno, que comparte un conjunto de individuos, ¿no? Como la cultura, la religión, las relaciones entre personas, etcétera. Entonces, todo esto, ¿no? Definitivamente va a determinar la creación de una serie de arquetipos dependiendo del tipo, ¿no? Simbólico que se puede asociar, ¿no? A un candidato o candidata, ¿no? Esas imágenes mentales que eventualmente tienen las personas respecto a algo que desean. Y es justamente gracias a estos rasgos que desearíamos, ¿no? Evaluar para incidir hasta qué punto estos rasgos que la ciudadanía desea que tenga este candidato a nivel, ¿no? De esto que va a ser la personalidad, realmente lo tienen nuestros candidatos, ¿no? En sí mismos, ¿no? De manera concreta. Entonces, es por ello la importancia de los arquetipos en ese sentido, ¿no? Y definitivamente solamente como para poder terminar esa parte, podremos tener incluso arquetipos asociados a, por ejemplo, el orden y el control, orientación al propio individuo, generadores de cambio, ¿no? Orientación a las personas, también respecto a sus niveles de liderazgo, la capacidad incluso para lograr cierta credibilidad en lo que se hace y también, ¿no? Lograr tener, en este caso, hasta qué punto, ¿no? También este candidato o candidata, pues, se siente más
o podríamos sentirlo más cercanos a la ciudadanía en particular, ¿no? Son muchos los aspectos que eventualmente incluso se podrían ir evaluando en el campo lo político respecto a esta personalidad que debería desarrollar o que debería tener un candidato o candidata, a la luz, obviamente, de esta construcción, ¿no? Teniendo como referencia los deseos del mercado electoral. Pero el punto aquí es, ¿hasta qué, no? Y creo que es como que un poco el debate en ese aspecto. ¿Cuáles de estas cualidades que desea la población realmente la tiene mi candidato o mi candidata? ¿Y cómo yo puedo trabajar sobre ello? Teniendo esa información a este nivel, obviamente de análisis de mercado electoral, es que vamos a poder construir estos arquetipos. Y bueno, ya para finalizar con el podcast, no sé si Mara, si me podrías comentar un poquito, ah, ya yendo más a una valoración personal tuya, ¿qué es lo que consideras ha sido lo más importante de esto que hemos conversado, de los arquetipos políticos? Sí, gracias, José. Justamente quería mencionar algunas ideas finales para poder este, expresarles a nuestros oyentes y que quede de manera clara lo que he valorado principalmente es, en primer lugar, entender qué es un arquetipo político, ¿no? Como esos modelos para poder, digamos, categorizar a un candidato. Y creo que la importancia de estos en estas elecciones es justamente poder identificar, ¿no? Cuáles, digamos, son las ideas claves o las banderas que más realzan algunos candidatos para que estos puedan ser considerados de un arquetipo como tal, ¿no? Como por ejemplo el gobernante, como por ejemplo el mago, como por ejemplo el bufón, ¿no? O como por ejemplo el protector. Entonces, a partir de los discursos y del tipo de campañas que esos realizan, las ideas que proponen, podemos, digamos, sintetizar todas estas en un modelo y finalmente decir que ese candidato pertenece como tal, porque recordemos que sintetizar y categorizar nos ayudan a, digamos, a, de la bastante información que nosotros tenemos, hacerla una sola y poder tomar una mejor decisión, ¿no? De todas las opciones que nosotros tenemos. Eso, José, y con eso creo que nos podríamos despedir. Muchas gracias por escucharnos hasta hoy y hasta luego.